Bueno, pues buenas noches a todos, espero que se encuentren bien y estamos agradecidos con el Señor que está en medio de nosotros esta noche y vamos a movernos en una dirección fresca que el Espíritu Santo nos está trayendo. La última sesión la dio Rafa sobre armas de luz, habló de la palabra y creo que es una de las más poderosas armas que tenemos de hablar la palabra de Dios como un arma de luz. Es una espada de fuego que baila alrededor del árbol de la vida y esa espada hay que mantenerla viva. Hoy vamos a estar entrando en otra arma de luz y para algunos tal vez sea como sorpresa cómo esto puede ser arma de luz, pero sí lo es un arma de luz muy poderosa y es un arma de luz que debemos todos practicar, todos tenerla presente en nuestras vidas, porque esto es parte vital de lo que el Espíritu Santo está enseñándonos, cómo pelear esta batalla espiritual. Sabes que hablábamos ahorita orando por México, que México está en un valle de sombras, está bajo una sombra muy fuerte de siglos atrás, muchos siglos atrás. Estamos viviendo solamente la punta del iceberg, pero hay mucha historia espiritual de México, de la cual era una historia de tinieblas, una historia trágica, de la cual está fundada la nación y de la cual nosotros, por medio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, está liberando a la nación, está haciendo una obra poderosa. Y hoy, esta noche, estamos aprendiendo una de las armas de luz que el Señor nos ha dicho que usemos. Y yo quisiera llevarte al libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, para que veamos algo de lo que dice la Escritura, porque de aquí vamos a partir. Juan capítulo 1, versículo 5, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de las armas de luz, estamos hablando de que esta es una luz tan poderosa que se está presentando de tal manera que las tinieblas, por más que quieran apagarla o frenar la luz, no van a poder. Las tinieblas lo único que son ausencia de luz. Eso es todo lo que son las tinieblas. La luz es una cosa real, es una cosa que podemos medir, es una cosa que sabemos que es. Pero las tinieblas es ausencia de luz. Pero cuando hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra ellas. Por más que quieran las tinieblas, no pueden prevalecer contra la luz. Y estamos hablando de una luz que no viene del sol, no viene de alguna estrella, no viene de alguna fuente de energía. Esta es una luz de la cual Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y en otra parte dice: Dios es luz. Es muy importante entender esto. Así es que el anunciar esta arma es el arma del Evangelio, que ese es el arma que vamos a estar viendo esta noche. El arma del Evangelio es una de las armas que emana una luz tan poderosa, que por eso mismo se nos ha encomendado predicar el Evangelio, llevar el Evangelio. Este Evangelio emana luz cuando anunciamos el Evangelio, y vamos a estar viendo algunas cosas de esto para poderlo entender. Vayan conmigo a la 2 Corintios, por favor. En el capítulo 4, aquí el apóstol Pablo nos deja entrever algo importante de lo que es en sí el Evangelio y qué es lo que se presenta en este tipo de combate. 2 Corintios 4, 3 dice: pero si nuestro Evangelio, fíjate cómo lo toca, si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquí está hablando de que este Evangelio está siendo contraatacado, ahorita vamos a ver, está siendo resistido, y está por la razón principal, es que por medio del Evangelio, que es un arma de luz, es un arma que libera a las personas que están perdiéndose. Aquí lo está diciendo: si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si la persona no logra recibir el Evangelio, esa persona puede perderse eternamente. Esa es una realidad.
El Evangelio es el recurso que Dios trajo al mundo para poder salvar al hombre. Y el Evangelio en sí es Cristo mismo. Pero hay un entender de lo que es el Evangelio en sí, porque decimos Evangelio y como que no entendemos. Muchos dicen, yo soy evangélico, pero ni sabe lo que está diciendo, ¿sí? Y tenemos que entender de qué se trata, que nosotros somos un pueblo que evangeliza. Estamos anunciando un evangelio. ¿A quiénes? A los que están todavía bajo cubierta. Tú y yo estamos bajo cubierta en algún momento dado. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad de química que estaba el maestro ahí poniendo algunas fórmulas en el pizarrón y de repente, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasaba muy seguido, por eso reprobaba. Pero estaba yo viendo el pizarrón y el maestro estaba escribiendo ahí una fórmula y demás, y de repente como que vi una visión, y la visión era muchísima gente debajo de una lona, era una carpa, y era como una marcha donde todo el mundo estaba abajo de la lona aquella. Era una lona que mantenía a la gente así como bajo una sombra, y las multitudes caminaban por esta larga lona, por una de las avenidas, yo no sé ni qué avenida era, pero yo estaba viendo eso, las multitudes que estaban debajo de esa gran lona y estaban así en tinieblas. Pero de repente veía cómo era yo el que se estaba saliendo entre las multitudes, empujándolos, y de repente me movía hasta que salía a la luz. Eso fue lo que vi, como una visión. Y tiempo después empecé a entender que el Espíritu Santo me estaba diciendo algo. No lo comprendía, era un lenguaje del Espíritu Santo a través de una visión. Pero más adelante empecé a entender de que, como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Así lo dice Primera de Juan 5, 18 y 19. El mundo entero está bajo el maligno. Hay una gran lona, hay un velo inmenso que está cegando a la humanidad, y las multitudes están debajo de ese lugar. Son lugares de tinieblas y muchos quieren salir de ellas. Yo era uno de ellos, y yo creo que tú también. Por eso estás aquí esta noche y por eso nos están viendo, porque quisimos salir de las tinieblas en las que estábamos metidos. Y aquí dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 4, 2 Corintios 4, dice, versículo 3 otra vez: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento. La gente está, lo digo con temor y con mucho respeto, están ciegos. Y son ciegos que guían ciegos. Los guían a los ídolos mudos, los guían a la corrupción, los guían a la perversión. Son ciegos que guían ciegos, aunque se vistan de muy espirituales. Si no conocen el evangelio, siguen siendo ciegos que guían ciegos. Y dice la Escritura aquí, sí, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es decir, el evangelio es una herramienta, es un arma de luz. Y aquí es donde empezamos a descubrir que es un arma de luz. El evangelio es un arma de luz que libera a la gente. Un arma de luz. ¿Por qué? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es que estamos empezando a entender que el evangelio es luz. El anuncio del evangelio, estamos propagando esta luz maravillosa a la gente, para que la gente conozca y salga de las tinieblas y sea trasladada de las tinieblas a la luz. La segunda cosa es, Romanos capítulo 1, dice aquí que el evangelio no solo es luz, sino también es poder de Dios. Romanos 1:16 dice lo siguiente, el apóstol Pablo lo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios. Imagínate que tienes una espada, pero no tienes el poder para levantarla. ¿De qué te sirve? Ahí está la espada. No puedes utilizarla
contra el adversario, no puedes defenderte. Pero si tienes el poder para levantarla, entonces esa espada es una espada de luz tan poderosa, porque es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio. Y tú la tienes que saber manejar conociendo el Evangelio. ¿Qué es esto del Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante entender que aquí dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es una de los mensajes más, por decir así, absurdos para la humanidad. Para los romanos era absurdo. ¿Cómo? Una persona viene y muere en una cruz, ni me conoce ni lo conozco y se muere por mí, me salvó. ¿Cómo voy a creer eso? Es absurdo. Para los judíos era morir en la cruz. Maldito el que muera en la cruz. No puede ser que el Mesías haya muerto en la cruz. Para ellos era una piedra de tropiezo. No podría ser. Para ellos era totalmente imposible. Y Jesús está aquí anunciado en el Evangelio. Y Dios lo hizo de esa manera para que entendamos de que Dios de alguna forma quería llegar a nuestros corazones, brincando tu raciocinio, brincando tus obstáculos humanos, tus argumentos humanos. Y entonces por eso dice que es poder de Dios. Cuando uno capta y logra creerle al Evangelio, cuando uno logra no solo oírlo, sino creerlo, recibirlo, sucede el milagro del que tú eres parte. Tú fuiste parte de un gran milagro, el encontronazo del óvulo y del esperma de tus padres. Ese encontronazo te produjo vida y por eso estás aquí sentado hoy. Es un encontronazo entre dos cosas distintas. Es la persona que tiene la fe y es el Evangelio que tiene poder. Y cuando se conectan los dos, produce vida eterna, produce vida nueva. Ese milagro es el que la humanidad necesita. Necesita nacer de nuevo la humanidad. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Eso se lo dijo. Entonces, cuando entendemos este principio de que el Evangelio es poder de Dios, es el que contiene el poder, pero si no se logra conectar con el Evangelio al individuo, su fe, la fe que él tiene, no se conecta en el Evangelio, queda muerto y puede perderse eternamente. Así es de trágica la cosa. Por eso es una espada tan poderosa. Porque cuando anunciamos el Evangelio y conectamos la fe de la persona con el anuncio del Evangelio, esa conexión, cuando se le cree al Evangelio, la persona se le activa vida eterna. Y es vital, y es muy importante que lo entendamos y que lo podamos hacer de esta manera. En Lucas 4, versículos 18 al 19, quiero que vayan ahí para que vean por qué Jesús lo dijo de esa manera. ¿Por qué lo presentó él de esa manera? Estaba sacando la espada, estaba trayendo luz a esa sinagoga, a esa gente. Versículos capítulo 18, dice que abrió el libro de Isaías, versículo 17, y encontró la escritura que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar evangelio a los pobres, para dar buenas nuevas. Es lo que significa evangelio. Está hablando Jesús. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar evangelio a los pobres. Y mira lo que hace este evangelio, poderoso evangelio. ¿Qué dice? La buena nueva, ¿qué es lo que trae? Aquí empieza a decir: me ha enviado a sanar, ¿sí?, a los quebrantados. Tiene poder para sanar el evangelio. Cuando decimos salvación, incluye sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad del alma. Cuando se anuncia el evangelio, produce una poderosa sanidad. La sanidad del rechazo, la sanidad de la soledad, la sanidad de que el hombre se siente inferior, se siente perdido, se siente inútil, se siente abandonado. Aquí viene el poderoso evangelio a anunciarle esa salvación, esa sanidad a este quebrantado de corazón. Y otra cosa, ¿qué es lo que hace? Aparte de sanar, dice aquí que también viene a liberar. Sí, me ha a pregonar libertad a los cautivos. Así de poderosa es la espada. Esta es una espada que sana y esta es una espada que libera. Esta espada libera.
está liberando, está peleando contra una fuerza espiritual que lo tenía atrapado y encarcelado y atormentado. Y aquí dice, ha sido enviada esta buena nueva libertad a los cautivos. Tremendo lo que está diciendo esta espada del evangelio. ¿Qué más? Dice, y he venido a darle vista a los ciegos. Cuando alguien se encuentra con Cristo, empieza a ver una visibilidad, empiezas a ver una luz que entra. Imagínate que tú eres una persona que está en un derrumbe de un gran terremoto y estás atrapado entre las vigas y muchas cosas, ahí aplastado, y estás esperando que llegue el socorro, y está pasando la noche, y pasa al día siguiente y sigues en tinieblas, y pasa la noche y no hay quien te rescate, y de repente ves a lo lejos una lucecita que alguien te echa la luz y empiezas a decir, por aquí, por aquí, por aquí, aquí estamos. Eso es el evangelio. Llega, ¿sí? Y empieza a traer vista a los ciegos, y luego pone en libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que hace? Es una verdadera salvación, es una verdadera salvación. La salvación incluye, la palabra incluye, salvación incluye liberación, incluye provisión, incluye sanidad. Esto es lo que incluye esta palabra. Así es que Jesús mismo utilizó esta espada del evangelio para poderle anunciar a esa gente que supieran que esta espada venía a liberarlos, venía a sanarlos y venía a salvarlos. Es una espada de liberación, es una espada de luz. Eso es el evangelio para nosotros. ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los elementos que componen el evangelio? Cuando decimos una buena nueva, ¿de qué se trata? Me saqué la lotería, parece ser una buena nueva, pero es temporal. Voy a viajar, parece una buena nueva, pero todo eso es pasajero, es vano, todo eso es temporal, no es duradero. ¿Qué contiene este misterioso evangelio del que estamos hablando? ¿Qué es lo que contiene? 1 Corintios, quiero que vayas ahí para que lo veas. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo lo resume de una manera muy sencilla y muy poderosa. Desde el versículo 1, quiero que lo veas conmigo. Dice aquí, 1 Corintios 15, 1. Además les declaro, hermanos, el evangelio. Aquí está hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, les está anunciando el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque sabe que están ciegos, que están en prisiones, que están totalmente quebrantados. Necesitan encontrarse con el evangelio y aplicar su fe en este evangelio único y exclusivo que produce vida eterna. Les vengo a predicar el evangelio, el cual también recibieron, en el cual ustedes también perseveran en ese evangelio. El evangelio no es que se reciba una sola vez, sino que perseveras en él. Cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, tú perseveraste en esa concepción hasta la fecha, por eso estás aquí. Si no hubieras perseverado en esa concepción, no estarías aquí. ¿Sí está claro eso? Y aquí dice, ustedes perseveran en el evangelio, se mantienen en el evangelio. Versículo 2, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, ustedes son salvos si no creyeron en vano. Son salvos si no creyeron en vano. Hay gente que cree en vano. Hay gente que cree en vano. ¿Sabes qué es eso? Que sí dice, sí creo, pero no sigues a Cristo. Sí creo, pero no permaneces con Cristo. No permaneces en su palabra. No permaneces, sino lo tomaste así como cualquier cosa, lo repetiste como un periquito, como un merolico, pero no perseveras. Miles de personas repiten una oración vana, no van a llegar a nada. Necesitan un encontronazo con Cristo y caminar con Él para no perder su salvación. Versículo 3, aquí es donde describe el apóstol Pablo los ingredientes del evangelio. Primeramente, les he enseñado lo que asimismo recibí. Lo primero, ¿qué es lo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras anunciaban que Él era el varón de dolores, que por sus llagas íbamos a ser curados, que Él tomó el lugar nuestro. Él es, y aquí te está diciendo la cruz. Cristo murió por nuestros
pecados. El primer ingrediente de este evangelio es que Cristo murió en la cruz. Ese es el primer elemento, indispensable. Indispensable. No podemos hablar de otro nombre que una persona murió por ti. Una mujer o un hombre, por más santos que hayan sido, aunque hayan muerto por ti, no te salva nadie. El que te salva es el que vino del cielo. Fue concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo. Y ese anduvo anunciando que Él era el Hijo de Dios, y llegó el día en donde Él fue crucificado, y ese es Jesucristo. Nadie ha ocupado ese lugar más que Él. Así es que el primer ingrediente indispensable del evangelio, de esta espada de luz, esta espada no tiene poder, no va a hacerle nada al diablo si Cristo no está siendo anunciado crucificado. Cuando se anuncia a Cristo crucificado, se anuncia al diablo que en la cruz Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente antigua. Le estás dando con un espadazo al enemigo, lo estás cercenando, le estás cortando la cabeza al decirle Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque en esa cruz dice ahí que se humilló a sí mismo como en muerte de cruz, una muerte de cruz, dice Filipenses 2. Ahí en ese lugar donde Cristo murió, estaba ahí en un cerro, en un monte, en un lugar llamado el Calvario, la calavera, y le aplastó la cabeza conforme a la promesa de Génesis 3:15, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua. La cruz es la espada. La cruz es la espada. ¿Sí? Hay un estudio que me tocó dar sobre la espada de Goliat. No sé si lo oyeron algunos de ustedes hace un tiempo. Y fue una revelación en 1 Samuel 21, donde habla que después de que murió Goliat por mano de David y le cortó la cabeza, se llevó la espada de Goliat y la entregaron y la guardaron. La guardaron ahí en un templo, la guardaron ahí. Y David andaba huyendo, buscando cómo defenderse. No tenía espada, había salido huyendo, no tenía manera de defenderse. Y se acercó con el sacerdote y le dijo, ¿tienes algo ahí? Una lanza, una espada, algo con que defenderme. Y le dijo, ¿sabes qué? Aquí tenemos guardada la espada de Goliat. Aquí está la espada de Goliat. La espada de Goliat. ¿Quieres verlo, por favor? Míralo, por favor, para que me creas, porque los veo así como inciertos. O están, no sé, en qué canal están. Pero aquí dice, aquí está la espada de Goliat. Quiero que lo veas, por favor. Esto es algo, es un extra, no te lo voy a cobrar. Pero aquí dice, versículo 8, y le dijo, capítulo 21 de 1 Samuel, versículo 8, y dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió y le dijo, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Qué interesante que una espada diseñada para matar al pueblo de Israel, de repente se convierte en la herramienta que usó David para matar a Goliat. Qué interesante que la cruz fue diseñada para matar a Jesucristo, pero con ella Cristo nos vino a dar vida eterna a nosotros. Quiero que veas la espada y la cruz como esa conexión. Y David está buscando un arma de defensa, la espada de luz. Y está diciendo, ¿hay por aquí una espada? Y dijeron, sí, la de Goliat. Piénsalo, ¿cómo diseñaron esa espada? A martillazos. Cuando estaban pegándole ahí los herreros filisteos, estaban diciendo, con esta vamos a matar al rey Saúl, con esta vamos a matar a los reyes de Israel, a los soldados israelitas, los vamos a eliminar. Y golpeaban contra la espada y estaban felices porque era un espadón tremendo que estaban armando. Y pensaban que con eso iba a ganar Goliat. Pero resulta que Goliat cae y David usa la espada de Goliat y le corta la cabeza. Después se esconde la espada y David busca con qué defenderse y le dicen, ¿sabes qué? En este lugar no hay otra cosa más que esta espada, la espada de Goliat.
Y le dice muy interesantemente el sacerdote: aquí está, tómala. Si quieres, tómala. Carga tu cruz y sígueme. ¿No suena eso? Carga tu cruz y sígueme. ¿Qué piensas de una cruz? Pues que te van a dar bonito, ¿verdad que sí? Sí. Pues con esa cruz Cristo te quiere dar vida y vida abundante. Es una espada de luz poderosa que te defiende, que te saca del quebranto, de la depresión, de la ceguera, de la enfermedad. Te saca de la prisión. Lo acaba de leer ahorita en Lucas 4:18. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Y qué dice David cuando se le dice: si quieres tomarla, tómala? Porque aquí no hay otra cosa sino esa. Pues aquí en este salón y en este mensaje no hay otra cosa más que esa. Ese es el mensaje. ¿Lo tomas o lo tomas? No hay otra. Carga tu cruz y sígueme. Así lo dijo Jesús, muy clarito, sin darle vueltas. ¿Por qué? Porque con esa espada vas a vencer. ¿Y qué dijo David? Ninguna como ella. No hay otro sustituto a la cruz. Ninguna cosa adicional que se le pueda agregar al Evangelio. Tienes que comenzar con la cruz cuando anuncias el Evangelio. Ahí está la punta de la espada de luz. Ahí es donde le perforas a las tinieblas, y las tinieblas no van a prevalecer. Ninguna como ella, dijo. Y la tomó David. Qué interesante. Y volviendo, más adelante vamos a seguir. Pero quiero que veas que aquí está anunciada la muerte de Jesús. 1 Corintios 15, volvemos ahí. ¿Qué dice ahí el versículo 3? 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la primera parte. La segunda es, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos dos versículos se resume lo que es en sí el poderoso Evangelio, la poderosa espada de luz del Evangelio, la cruz y la tumba vacía. La cruz, un Jesucristo que muere por nuestros pecados y luego sepultado, y al tercer día sale victorioso venciendo la muerte. Ese es el Evangelio que anunciamos. Esa es la espada de luz del Evangelio. Estos dos ingredientes son indispensables. Nadie ha salido de la tumba. Lázaro salió y se volvió a morir. La hija de Jairo también. Así es que todos están ahí enterraditos. El único que salió vivo de la tumba después de muerto es Jesús. Él es el vencedor, es la primicia de los muertos. Ese es el anuncio más trágico para el diablo. Si tú lees Hebreos 2:14, dice que Jesús participó de carne y sangre igual que nosotros, pero que por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Destruyó al diablo, dice la Escritura. Este es el poderoso mensaje del Evangelio que estamos anunciando. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La resurrección física de Jesús, que Jesús resucitó físicamente. Muchos quieren ahí aderezar la cosa, que resucitó, pero realmente no había muerto, sino que le dio una catalepsia. Y el diablo no quiere que la gente crea que Jesús realmente murió 100% y que resucitó. Hay muchos que se burlan y dicen: entonces murió Dios. No, fíjate que no, murió Jesús hombre. Dios nunca muere. Murió Jesús hombre. Y si no lo entiendes, pues vete a primaria. Vas a tener que pedirle al Espíritu Santo que te lo revele, porque este es el misterio. Nosotros creemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y que murió en la cruz. Jesús hombre fue sepultado y resucitó de los muertos, y Él vive por los siglos de los siglos, sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe, y eso es lo que nos da a nosotros vida eterna. Este mensaje es el que nos activa la eternidad, el creerle al Evangelio. Otro punto: después de la muerte y resurrección de Jesús, después de enviar al Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, en Hechos 2, a partir de ahí, la iglesia empezó a llevar el Evangelio a todas partes. Esa fue como una misión. Jesús dice ahí en Mateo 28, del 19, id por todo el mundo y haced discípulos. En Marcos 16, 15, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Al que crea será salvo, y al que no crea
pues así de fácil, no serás salvo. Entonces, el anuncio, la comisión encomendada a la iglesia, le está diciendo: iglesia, te estoy armando hasta los dientes y te voy a dar una de las armas más poderosas. Te estoy dando el arma de luz, que es el evangelio. Este evangelio lo vas a llevar, y a donde lo llevas, recuérdalo, el evangelio es luz, así que vas a entrar en lugares de tinieblas, y el evangelio es poder de Dios. Así es que cuando tú anuncias el evangelio, va a salir poder sanador, va a salir poder liberador, y va a salir poder salvador. Va a salir poder de esa espada cuando tú lo anuncias. Hay gente que oye el evangelio y se sana físicamente. Hay gente que oye el evangelio y les salen los demonios cuando oyen el evangelio. Sí, literalmente les salen los demonios. No soportan el mensaje porque es poder de Dios. Así es que esta es la parte que nos toca a nosotros. La iglesia del primer siglo empezó a llevar el evangelio. En Hechos 2, 23 al 24 dice aquí lo vas a ver cómo lo predican de esta manera. No usa la palabra evangelio, pero usa los elementos del evangelio. Quiero que lo veas, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Fíjate cómo no dice evangelio, pero sí dice los elementos del evangelio. Y eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Porque tú dices: te voy a predicar el evangelio, y la gente dice: sí, cuéntame de qué se trata. No, pues aquí, recibe el evangelio. Sí, lo recibo. ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿O cómo se come? ¿O cómo? Tienes que ser específico y de darle los componentes del evangelio, los ingredientes indispensables del evangelio. Versículo 23 dice, hablando Pedro a las multitudes: a este, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está hablando de Jesús. Aquí está la cruz, ¿verdad que sí? No dice evangelio, pero está dando los componentes, los ingredientes indispensables. Versículo 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué hizo ahí? Lo levantó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Resurrección. No dice evangelio, pero dice los componentes, y eso es lo importante: decir lo que contiene el evangelio, la cruz y la resurrección. Versículo 36, versículo 36 del mismo capítulo 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está hablando de que nada le pasó. ¿Sí? Seguimos leyendo más adelante. Capítulo 3, versículo 15 de Hechos. Fíjense cómo en la iglesia del primer siglo sistemáticamente el evangelio está siendo anunciado, pero sí están anunciando los elementos básicos del evangelio. Versículo 15 dice, hablando otra vez Pedro, y dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Noten cómo está ahí la muerte y la resurrección. Otra vez está el evangelio contenido ahí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice ahí. Capítulo 4, versículo 10. Versículo 10: sea notorio a todos nosotros, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí está otra vez la cruz y ahí está otra vez la resurrección. Ese es el evangelio. Se está anunciando la cruz y se está anunciando la resurrección. Es importante verlo. Capítulo 8. En capítulo 8 sí dice evangelio, no menciona los ingredientes, pero está sobreentendido que eso era lo que anunciaban. Capítulo 8, versículo 4: los primeros cristianos que salen de Jerusalén dicen que fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí dice evangelio, aquí ya no dice la cruz ni dice la resurrección, pero se entiende que estos cristianos discipulados entendían lo que era el evangelio.
Hablaban de que Cristo había muerto y que su sangre borraba todo pecado y que Él había vencido la muerte. Imagínate qué gran noticia. Tus pecados han sido borrados, ya fueron perdonados tus pecados. Ya no tienes que andar cargando culpa, ya no tienes que andar haciendo rituales religiosos para sentirte satisfecho. Esto es el mensaje, es una gran noticia de liberación, de sanidad, de salvación. Y luego anunciar de que Cristo venció la muerte, y si Él venció la muerte, pues entonces nosotros también que hemos creído en Él. Entonces este es el Evangelio. Capítulo 8, versículo 35, tenemos aquí otro mensaje que le da Felipe al eunuco. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Por qué le anunció el Evangelio de Jesús? Bueno, porque en el versículo 32 dice que estaba leyendo este eunuco esta siguiente parte de la Biblia. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilaron. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando aquí de la muerte de Jesús. A veces encontramos partes donde no se menciona así como quisiéramos las dos cosas al mismo tiempo, pero en la mayoría de los casos sí se menciona los elementos que componen el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús. En el capítulo 10, aquí está el apóstol Pedro predicando el Evangelio a la casa de Cornelio, y dice en el versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, la muerte. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hablando de Jesús, su muerte y su resurrección. Ahorita vamos a empezar a entender un poco más por qué hay tanto ataque contra el Evangelio, por qué le tienen tanto miedo a esa espada, porque es poderosa, porque es poder de Dios. El evangelismo en Mateo 24:14 debe de ser anunciado a nivel mundial. Es una encomienda del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es una comisión mundial. No es de que si tienes ganas, no es de que pues este tiene el llamado y yo no. Esta comisión es encomendada a todos los que nos llamamos hijos de Dios, a los que reconocemos a Cristo como Señor. El Evangelio, capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio tiene que ser anunciado en todo el mundo. Hoy más que nunca la tecnología está siendo como una herramienta utilizada para evangelizar a la gente. Mucha gente que no entiende nuestro idioma, pero si tú lo estás viendo, ahora ya está traducido a la mayoría de los idiomas del mundo. Y cualquiera que se meta a investigar, empieza a descubrir y a oír el Evangelio, que es poder de Dios para el que cree. Cuando creen, se salvan. Hay gente que lo oye y no cree. Eso tenemos que ser realistas. Hay mucha gente que no cree, pero aquí dice claramente que el Evangelio será anunciado en todo el mundo para testimonio. Es decir, no digas que no se te anunció. No va a haber excusa de que no lo oí. Ahorita está siendo transmitido por todos los medios habidos y por haber. Muchos misioneros están saliendo por el mundo, muchas herramientas tecnológicas están siendo utilizadas para evangelizar a la gente. Así es que esto es una de las señales de los últimos tiempos, que estamos apurando la venida de Cristo por medio de esta espada de luz que está siendo blandida y utilizada contra las tinieblas en estos últimos tiempos, y nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a todo el mundo. Hay una guerra espiritual contra el Evangelio. Hay falsos evangelios, tenemos que estar conscientes de eso.
Falsos evangelios que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Dice aquí en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo predicando el evangelio y se encuentra con la resistencia de los oponentes. Los oponentes, dice aquí el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? Un evangelio que no contiene los elementos básicos de lo que es en sí el evangelio. ¿Qué es un evangelio diferente? Pues aquí los mormones dicen que José Smith es el que está ahí, aunque hablan mucho de Cristo, pero al final dicen que va a ser José Smith el que está allá mero mero. Un evangelio diferente, que te salvas y te bautizas por los muertos. Un evangelio diferente, que te salvas por obras. Un evangelio diferente, ¿sí? Diferente, que niegan que Jesús es Dios. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Hablan de Jesús, pero es otro Jesús. El Jesús que ellos hablan no tiene nada que ver con el de la Biblia, porque el Jesús que ellos dicen no subió a la cruz. Sí resucitó según ellos, pero no subió a la cruz. Y si le quitas la cruz al evangelio, no es evangelio y no salva a nadie. Esa es la situación. Niegan que nació de una virgen, niegan que resucitó físicamente, pronuncian que hay otros mesías mejores que Jesús, hay otros salvadores, te dicen maneras en que te puedes salvar para llegar al cielo, haciendo misas de cuerpo presente y pagando una cantidad para cruzarlos el umbral del purgatorio al cielo. Esos son evangelios diferentes, no son el evangelio de la Biblia, no viene ahí. Entonces estamos ante una gran lucha. El adversario tiene su propia espada, pero es una espada de vidrio. Cuando toca la espada del Espíritu, que tú ya tienes, una espada de fuego, esas espadas de tinieblas se quiebran ante el poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios, ¿sí? Hay falsas doctrinas, todos se van a salvar, no hay infierno, el evangelio no es suficiente. Esas son las falsas doctrinas. El apóstol está diciendo aquí: estoy maravillado que están siguiendo otro evangelio diferente. Versículo 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está avisándonos que el evangelio también puede ser pervertido. Te pueden decir que no lo uses, que guardes tu espada. ¿Para qué te sirve? No te sirve para nada ese evangelio. Es lo que te quieren decir, es lo que te quieren enseñar. No quieren que llegues al descubrir que la espada de luz del evangelio tiene mucho poder, y el adversario lo que quiere es que nunca le creas, nunca lo uses, ¿sí? Versículo 8: pero si nosotros, incluye el apóstol Pablo, o un ángel, como les pasó a los mormones, que bajó un ángel y les enseñó un evangelio diferente, o que apariciones de X o Y personaje ahí, y que ellos son los que les van a dar las nuevas direcciones para la salvación. Si un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, caiga maldición sobre ellos. Están bajo maldición, esas personas están bajo maldición. A menos de que se arrepientan, están bajo maldición, y si les toca la muerte, van con todo y tenis al abismo. Así lo dice. Versículo 9 lo repite el apóstol: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldición, sea anatema. Así es que, mi amado, tenemos que estar atentos. El evangelio da vida eterna. El evangelio da vida eterna. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Romanos, ahí estamos, Romanos capítulo 9, versículo 10. Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Ese es el evangelio, que no hay muchos caminos, que hay un solo camino a la salvación.
Y ese camino es Jesucristo. Cualquiera que crea en Él no será avergonzado. Así lo dice la Biblia. Sí. Bien, vamos a orar y vamos a, pónganse, si son tan amables de ponerse de pie. Estamos con este curso de las armas de luz, esperando que se equipe la iglesia con estas armas de luz, que las tengas a la mano y sepas manejarlas y defenderte contra el enemigo, las falsas doctrinas, y también poder liberar a los que están ahí, como dijo Lucas 4, versículo 18, a los pobres, liberar a los que están quebrantados, a los que están oprimidos por el diablo, a los que están encarcelados, a los que están ciegos. El Espíritu Santo te está dando una de las armas más poderosas que debemos de usar en los últimos tiempos. Romanos 13, 11 y 12 dice que ya el día viene. Vistámonos de todas las armas de luz, y esta es una de ellas. No puedes salir sin esta arma, la necesitas, es indispensable. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, esta noche venimos ante ti a darte gracias de cómo nos estás instruyendo de todas estas armas de luz. Y Padre, esta noche hemos hablado del Evangelio, de que Jesucristo, tu Hijo amado, vino al mundo y murió en la cruz. Yo quiero que lo repitas conmigo. Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz, y con su sangre has borrado todos mis pecados. Te creo a ti, Señor. Yo creo en el Evangelio. Creo que también fue sepultado y que resucitó Jesucristo de entre los muertos y que Él está vivo. Lo creo de corazón y lo confieso con mi boca, que Jesucristo es mi Señor. Ven a mi corazón, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo para llevar el Evangelio, la espada de luz, para desbaratar las obras de las tinieblas y liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, y que venga salvación a todo aquel que crea en el Evangelio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que pasen muy buenas noches. ¿Sí?